Nosotros acabamos de hacer una propuesta muy profunda, una propuesta de preservar la firmeza contra el terrorismo, trabajar sin descanso para que mi generación sea la última generación que enfrenta la violencia del terrorismo, derrotarlos por las buenas o por las malas, estén donde estén, pero queremos ir mucho más allá, con una gran propuesta en lo social, especialmente en la educación para los jóvenes más pobres de nuestro país, así reducimos las desigualdades sociales, y una gran propuesta en lo económico, para crear miles y miles y miles de puestos de trabajo con apoyo total al pequeño y al mediano empresario, con una gran revolución en infraestructura. Bueno, nosotros decimos, nosotros somos ni uribistas ni antiuribistas y tenemos un espacio donde nos estamos siempre con una política que va contra la corrupción, la politiquería, el clientelismo, y es una política que invita a la unión y no a la polarización, al respeto y no a la agresión. Y esa es la que nosotros creemos, porque nosotros vamos a liderar un proceso de construir en Colombia en oposición al que es más fácil de todos, que es el de destruir, y que en política es tan sencillo, una frase sobre una persona y ya usted es noticia. Entonces ese no es el terreno de nosotros. Nosotros no nos definimos por contra quién estamos, sino por qué somos y qué construimos. Ese es el terreno nuestro y ahí vamos, y por eso somos independientes y podemos decir ni uribista ni antiuribista, porque aquí todo es, si no esté con este, tú eres enemigo. Y esa es la lógica del miedo, el respeto, la desgresión, que no es la nuestra. Primero que todo, coincido con la preocupación de ustedes. No es posible que la política colombiana durante los últimos meses se haya limitado simplemente a la mecánica electoral. A ver entonces quiénes se unen con quiénes para ver cuántos votos sacan y quién saca la mayoría de los votos, sino por el contrario, la política grande es la que debería tener en cuenta las necesidades de los ciudadanos. La política grande debería preguntarse cómo logramos nosotros unos partidos políticos que de verdad conecten las necesidades de los ciudadanos con el Estado colombiano, para que tengamos un Estado que sea más eficiente, que dé mejores garantías de desarrollo de esta democracia y que responda mejor a las expectativas de los colombianos. Por esa razón, yo quiero someter mi nombre a la consideración de los colombianos, porque considero que la sucesión del gobierno del presidente en el año 2010 debe tener varios requisitos. Primero, que sea una persona que crea profundamente en el sistema democrático, en trabajar por luchar la democracia como el sistema realmente que resulta más adecuado para dirigir los destinos de Colombia. Segundo, que sea una persona que tenga un compromiso total con darle continuidad a la política de seguridad democrática. En mi caso el compromiso es todo. ¿Por qué? Porque si fui la primera ministra de Defensa del presidente Uribe, como ministra yo diseñé la política de seguridad democrática. Gracias a ese diseño, esa política ha dado buenos resultados durante los últimos 7 años y por supuesto tengo todo el compromiso en continuarla. Pero ¿por qué es bueno continuarla? Porque gracias a esa política nos dimos cuenta que el Estado colombiano sí tenía la capacidad de enfrentar a la guerrilla, al narcotráfico y a las autodefensas. Nosotros no podemos jamás permitir que en Colombia el homicidio, las tomas de las poblaciones, los secuestros terminen ahuyentando a tantos colombianos que vayan a buscar cómo vivir en el exterior con tal de huir del riesgo, de la inseguridad, de la incertidumbre de estar acá en Colombia. Entonces tiene que darse esa continuidad a la seguridad democrática, en lo cual estoy yo totalmente comprometida, porque fui su arquitecta, como lo ha dicho el presidente, trabajando de la mano con él en llevar policías y soldados otra vez a todo el país, en lograr que hubiera seguridad en las carreteras gracias a nuestras caravanas de Vive Colombia, Viaja por Ella, lograr iniciar un programa de desmovilización para quitarle combatientes a la guerrilla y sobre todo niños combatientes que han reclutado ellos a la fuerza. Entonces, primero democracia, segundo seguridad democrática, tercero lograr un país en donde realmente haya un desarrollo muy grande de la inversión, pero sobre todo un desarrollo muy grande del sector empresarial, de las actividades productivas que nos permitan a nosotros tener un mayor crecimiento de la economía y de esta manera tener una mayor capacidad de generar empleos. A mi juicio no hay una mejor política social que aquella que esté orientada a generar empleo, porque usted y yo, cuando tenemos un empleo y un salario, uno ya tiene los ingresos para poder vivir, para llevar el pan a su mesa, para poner los hijos en el colegio. Entonces, en la generación de empleo está de la mano con el desarrollo empresarial de Colombia y con el desarrollo de la inversión. Y esto también está muy relacionado con las regiones.
Nosotros no podemos seguir en un país en donde la mitad del país vive en el siglo XXI y la otra mitad vive en el siglo XIX, un país atrasado, un país rural, un país agrícola, donde realmente no ha llegado la modernidad ni los beneficios realmente de esa modernidad, en contraste con un país moderno del siglo XXI, que es el que vivimos en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en algunas pocas ciudades. Entonces hay que lograr subir el nivel de vida de los habitantes de nuestras regiones y especialmente hay que lograr realmente que las zonas de frontera de Colombia sean zonas de prosperidad, zonas de desarrollo, zonas donde los habitantes realmente tengan acceso a la educación, a la salud, a la posibilidad de un trabajo productivo y de esta manera entonces cerrar esos espacios en las fronteras que los han utilizado tanto los grupos al margen de la ley para entrada y salida de armas, para entrada y salida de narcotráfico y de guerrilla y de paras por nuestras fronteras. Y por último, un país donde la prioridad sea el conocimiento, un país que de verdad se dedique a brindar a los hijos oportunidades de educación. Yo creo que en Colombia, si nosotros lográramos que todos los niños y niñas vayan a una universidad, tengan acceso a una educación técnica o a una educación superior, es decir, que sean profesionales o que sean tecnólogos, si lográramos esa oportunidad para todos, acá también podríamos acabar el conflicto, porque es que muchos de esos muchachos que viven en el Guaviare, en Mitú, en Michada, en Nariño, en Cauca mismo, se van de raspachines de coca, se van a sembrar amapola, se van a sembrar coca. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades para ellos de ir a una universidad en esos departamentos, no hay oportunidades para ellos de tener un trabajo honrado en esos departamentos, entonces terminan yéndose a esos negocios ilegales y de la mano de la coca se van a la guerrilla o se van a los paras o a los águilas negras o cualquiera que sea el grupo de delincuentes. Entonces yo realmente creo que eso es un cuarto eje fundamental para el trabajo que hay que hacer por Colombia. Y en quinto lugar, obviamente, tenemos que tener un país con una política exterior muy dinámica, que conecte a Colombia con el resto del mundo, que nos permita a nosotros ser protagónicos, tener un papel protagónico en esta era global, protagónicos en la ciencia, en las artes, en la economía, en la educación, en la investigación científica, en el desarrollo tecnológico, en la innovación de bienes y servicios. Entonces, para esa sociedad del conocimiento hay que lograr tanto la educación primaria y secundaria como la investigación en ciencia y tecnología, como lograr que nuestro país realmente genere muchos doctores, genere matemáticos, físicos, gente que el día de mañana realmente nos permita convertir a Colombia en un país del primer mundo. Esas son las propuestas que estoy haciendo yo en esta campaña, porque creo realmente que la continuidad del gobierno del presidente Uribe es fundamental en materia de seguridad democrática, pero también hay que ir mucho más allá, hay que darle ese valor agregado. Yo la propuesta que tengo y que estoy desarrollando y trabajando es una propuesta de poner la equidad en primer plano en la política pública colombiana. La equidad entre personas, la equidad entre sectores sociales, la equidad entre géneros, la equidad entre regiones, la equidad entre generaciones. Yo creo que esta es una sociedad tremendamente injusta, inequitativa y desigual. Colombia es uno de los dos países más desiguales de América Latina. Y América Latina es el continente más desigual, no el más pobre, el más desigual del mundo. Yo creo que nosotros tenemos la obligación de poner a partir del próximo gobierno a la equidad como el tema central de esta sociedad. Puede que no logremos la equidad entre todos los ciudadanos, pero sí vamos a buscarla. Y vamos a buscar equidad en oportunidades, que la gente tenga oportunidades, independientemente de dónde viva, de qué género es, de cuál etnia es, de cuál estrato socioeconómico es, que tenga oportunidades. Una, protección social universal, independiente del contrato de trabajo. Me explico. Los colombianos tenemos protección social según qué tipo de contrato de trabajo tenemos.